Siempre he pensado de que hablar lo que ocurrió en el Calvario es muy importante, que sepamos en primer lugar la creación del hombre, porque tienes que comprender, entender lo que es el hombre. Vamos al primer libro del Génesis, capítulo número 1, el libro del Génesis. El libro del Génesis, capítulo 1. En el versículo número 26 dice la palabra: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Y señoré en los peces del mar, en las aves de los cielos, en las bestias, en toda la tierra y en todo animal que se arrastra sobre la tierra. Y creó Dios al hombre a su imagen, a imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. En el versículo número 31 dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí que era bueno en gran manera. Y fue la tarde y la mañana, el día sexto. Todo lo que Dios hace y crea es bueno en gran manera. Ahí está la corona de la creación. Pero vamos a ver algo más acerca de la creación del hombre. En el capítulo 2, versículo 7, dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Mucho se ha hablado acerca de la inmortalidad del alma en la filosofía platónica, la filosofía de Sócrates, Platón, Aristóteles, y cree que el alma del hombre siempre existió. Pero bíblicamente hablando, esta enseñanza no es así. ¿Por qué? Note bien, en el versículo número 7, Génesis 2, 7 dice: entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz. ¿Qué sopló? El alma. ¿Qué más? Sopló el espíritu. Eso quiere decir, en el momento en que tú y yo, nosotros nacemos, recién Dios nos da un alma individual y un espíritu. Pero no es que siempre hemos existido, no, sino Dios en sus planes ya tenía en cuenta crearte a ti. Y cuando vemos en el capítulo número 2, versículo 25, observe bien, estaba ambos desnudos, dice Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Pero si notas bien, en el versículo número 10, Génesis 3:10, dice: y él respondió: oí tu voz en el huerto, y tuve miedo, porque estaba desnudo, y me escondí. Al escuchar a Dios, se esconde, porque tiene miedo, y aparte de eso, está desnudo. Pero en Génesis 2:25 dice: Adán y su mujer estaban desnudos, y no se avergonzaba de ella. Entonces, si vemos nosotros en el versículo número 11, y Dios le dijo: ¿quién te enseñó que estaba desnudo? ¿Has comido del árbol que yo te mandé que no comiese? Entonces, la rebelión del hombre, el pecado del hombre, hace que el hombre tenga miedo, tenga vergüenza, y se rompe ya esa comunión íntima y personal con su Creador. El pecado todo lo destruye. En el versículo número 17 del capítulo 3 dice así la palabra, ¿no? Note bien, Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste la voz de tu mujer
y comiste del árbol de que te mandé diciendo no comerás de él. Maldita será la tierra por tu causa, o sea, por tu culpa. Con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Espinos y cardos te producirá y comerás plantas del campo. Ahora las cosas ya no va a estar bien. Habiendo sido creado perfecto, para que viva toda la eternidad, la rebelión, el pecado, hace que el ser humano malogre todo, malogre todo. En Génesis capítulo 3, versículo 15 al 17, Dios le dice a esta serpiente, por supuesto, el diablo: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza, y tú le herirás en el calcañar. ¿Por qué? Porque este fue el autor intelectual para que Adán y Eva cayeran en tentación. Al caer en tentación Adán y Eva, ya la tierra no va a ser igual. Ya el hombre, su mujer y todos sus hijos no va a ser igual. Ahora van a vivir en una tierra maldita, donde va a producir espinos y cardos. Habrá dolor, pánico, estrés, soledad, angustia y por sobre todas las cosas la muerte. Porque antes que venga Jesús, el que tenía el imperio de la muerte era el diablo. Y cuando vino Jesús, al morir en la cruz del Calvario, le quitó las llaves al que tenía el imperio de la muerte. Ahora el Señor Jesucristo es el Señor de la vida y de la muerte. Siempre a mí me han preguntado, pastor, siempre en Semana Santa se habla del Señor Jesucristo, y yo quisiera saber con precisión, con exactitud, si realmente hay un pasaje, me decía un vecino, que realmente diga lo que sucedió en la cruz del Calvario y lo que pasó antes. Es decir, que verifique realmente, que se hable de que esto ya fue escrito, fue profetizado. En Isaías capítulo 53, ustedes me van a acompañar, Isaías 53, porque es muy importante lo que estamos tocando, todos los temas, los pasajes bíblicos. Versículo 3 dice: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. La sanidad viene de Jesucristo. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas. Cada cual se apartó por su camino. ¿Qué más dice? Mas Jehová, escucha bien, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Tu pecado, mi pecado, nuestros pecados, el pecado del mundo. Jehová cargó, lo puso en la persona de Jesucristo. Él lo cargó, Jesús. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién lo contará?
Él estuvo preso en el palacio de Anás y Caifás, estuvo preso. Entonces ahí lo juzgaron. Y también por juicio con Poncio Pilato, procurador de Judea. Porque fue cortado, dice, de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. En el versículo 9, y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. No te olvides que José de Arimatea le cedió su tumba. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Entonces, aquí estamos viendo una historia registrada 700 años antes de Cristo. Yo le decía al vecino, ¿cómo supo Isaías 700 años antes de Cristo de la manera en que iba a ser juzgado y cómo iba a ser enterrado también, y cómo Dios iba a poner en él el pecado de todos nosotros? Y cuando nosotros vemos en el libro de los Salmos, mira, libro de los Salmos, ¿no? En el capítulo número 22, esto sucedió más o menos 1000 años antes de Cristo, porque David vivió 1000 años antes de Cristo. En Salmo 22, en el versículo 7 y 8 dice así: todos los que me ven me escarnecen. Aquí está en el Calvario. Estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, o sea, se encomendó a Dios. Líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. En los versículos 14 y 15, he sido derramado, aquí narra descriptivamente la crucifixión, el sufrimiento de un crucificado. He sido derramado como aguas, y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor, y mi lengua se pegó en mi paladar. Y me has puesto en el polvo de la muerte. En el versículo número 16, porque perros me han rodeado, me ha cercado cuadrilla de maligno. Mire, horadaron mis manos y mis pies. Es decir, lo taladraron con clavo, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos. Entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos. ¿Se recuerda usted cuando Cristo estaba en la cruz del Calvario, cuando lees tú los evangelios? ¿Y qué estaban haciendo los soldados abajo? Sobre mi ropa echaron suertes. Yo tengo una pregunta. Dime una cosa. Esto sucede 1000 años antes de Cristo. 1000 años antes de Cristo. Entonces, en 700 años antes de Cristo, y hemos visto cómo describe el dolor, el sufrimiento, cómo Jehová coloca en la persona de Jesús todo el pecado de nosotros. Él es varón de dolores, experimentado en quebranto. Él lleva nuestras enfermedades, nuestros dolores. El castigo de nuestra paz fue sobre él. Por su llaga somos nosotros curados. Por su llaga. Y ahora, 1000 años antes, o sea, 300 años más antiguo que Isaías, horadaron mis manos y mis pies, y encima sobre mi vestido echaron suerte, están jugando con dados. Es muy importante. Para el hombre la muerte es un misterio sin resolver. Y esto se debe porque son inconversos. Solo cree lo que pueden tocar, ver, lo que se experimenta.
en un laboratorio. Cuando no lo pueden solucionar, como el caso del hinduismo, su respuesta es la reencarnación, es decir, de que el hombre muere todas las veces, pero se vuelve a reencarnar y lo hacen así sucesivamente. Para la ciencia es pues que cuando el hombre muere, la historia termina en la muerte. Entonces, con la muerte del hombre, nos preguntamos, ¿todo se acaba? ¿Habrá vida después de la muerte? La respuesta la tienen las escrituras sagradas. La muerte de una persona se produce cuando el alma abandona el cuerpo. Pero antes, permíteme explicarte lo siguiente. Escucha bien lo que te voy a decir. Cuando Dios creó al hombre, nos dio un cuerpo individual para cada uno. El cuerpo de tu mamá no es el cuerpo de su hija, de tu hermana. El cuerpo de tu hermana no es el cuerpo de su tía. Es decir, Dios se entregó individualmente a cada uno de nosotros un cuerpo. Mire, nuestros dedos registran las huellas digitales, ¿verdad? Ninguna persona tiene las huellas digitales iguales. Es decir, tus huellas no es igual que de tu papá, ni de tu hermana, ni de tu primo. No existe en la naturaleza, en el mundo vegetal, dos hojas que sean iguales. Mira lo maravilloso de la creación del hombre. Cuando tú y yo morimos, Dios nos va a entregar el mismo cuerpo, pero glorificado. Un cuerpo perfecto, que tú lo vas a reconocer, yo lo voy a reconocer. No es el cuerpo de tu papá, de tu mamá, no, es tuyo. Porque la resurrección de entre los muertos solamente se puede definir cuando la persona recibe su propio cuerpo. Ahí está lo misterioso y ahí está lo hermoso. Ahí está lo que la ciencia no puede explicar. Cuando a uno le pregunta, ¿cómo es el hombre? O sea que, ¿cómo se divide? Vamos a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23. Dice, ya lo tiene, ¿no? Y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. ¿Cómo el hombre cómo está formado? Espíritu, alma y cuerpo. Sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, estos textos bíblicos desarrollaban el origen del ser humano. Yo creo que Dios, cuando creó al hombre, no tiene nada que ver con la cadena del sistema de evolución. Porque cuando Dios creó al hombre no lo va a crear en serie, sino individualmente cada uno. Solo en los registros bíblicos encontramos la respuesta. El primero y el único caso fue lo sucedido con Jesús. La resurrección de entre los muertos es cuando la persona resucita con su cuerpo glorificado. Grábate eso, ¿eh? No es otro cuerpo y no se trata otra persona, sino que es la misma persona con su cuerpo glorificado que le pertenece a él y no a otra persona ajena. Nuestro Señor Jesucristo resucitó de entre los muertos con su cuerpo glorificado. Resucitó para no volver a morir jamás. Vamos a 1 Corintios capítulo 15. 1 Corintios capítulo 15. Versículos 53 al 57.
Ya lo tienes. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 53 al 57, dice así. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita sobre la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado la ley. Mas gracia sean dada a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. La respuesta que nos da las Escrituras Sagradas es completamente nueva para los hombres. Y no todos lo van a comprender, ya que es necesario el nuevo nacimiento en el hombre. Sin este requisito es imposible entenderlo. Escúchame bien. Al comienzo te dije, es muy importante comprender primero cómo empezó la creación del hombre, para entender lo que pasó en el Calvario. Porque el hombre fue creado en el sexto día. Y dice la Escritura, y fue bueno en gran manera, y fue la tarde de la mañana del día sexto. No es que el capítulo 2, versículo 7 sea aparte, no, sino va uniéndose para dar más detalle acerca de la creación. Formó pues Dios al hombre del polvo de la tierra, y sopló en su nariz, el alma y el espíritu entra en ese momento. Y el hombre fue un alma viviente. Cuando Dios, una vez creado al hombre, lo coloca en el huerto de Edén, le da la tarea para que labre la tierra un agricultor y para que lo guarde. Pero le da una orden, un mandamiento. De todos los árboles del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Por supuesto que ni Adán ni Eva había visto morir a nadie. Pero ellos tienen que entender que el pecado aleja a Dios, lo separa a Dios. Adán sabía que fue creado perfectamente igual que Eva, porque ambos estaban desnudos y no se avergonzaban. El hecho es que cuando nuestros primeros padres desobedecieron a Dios, hizo más caso al acusador que al creador. Entonces es ahí donde viene el problema. Es ahí donde viene la maldición. Es ahí donde viene todo lo malo. Y cuando Dios quiere arreglar ahora el problema del hombre, escuche bien, no se trata del conocimiento teológico que tenga en las universidades cristianas, no se trata del conocimiento intelectual, académico, lo que sea. Porque Nicodemo era un hombre, era un maestro, estudió en el seminario teológico del templo de Jerusalén. Claro que era un hombre íntegro de corazón, transparente, era un maestro, era miembro del Gran Sanedrín. Y note bien el diálogo entre Nicodemo y Jesús. Observe bien, Juan capítulo 3. Vamos, Juan capítulo 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es.
Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Escúchame bien. Cuando tú y yo hemos recibido a Jesucristo como nuestro único Señor y Salvador personal, el Espíritu Santo viene a morar en nosotros y está con nosotros. Él es Espíritu de verdad. Él nos guiará a toda verdad. Lo importante es obedecer a Dios, obedecer su palabra. Ser un hombre de oración, de fe, un hombre también que se nutra de las Escrituras Sagradas. Solo un creyente de corazón, solo un hombre íntegro de corazón y transparente para con Dios y para con su prójimo, tiene el nuevo nacimiento. Y si no tienes el nuevo nacimiento, entonces no puedes conocer a Dios. Como un hombre anciano, miembro del Gran Sanedrín, conocedor de las Escrituras Sagradas, Jesús le va a decir, ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esas cosas? Esa es la razón por la cual necesitamos que Dios abra nuestros ojos, nuestra mente, nuestros entendimientos, y que las Escrituras Sagradas penetren en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo se va a encargar de revelarte las cosas de Dios. Ahora ya estamos entrando, ¿no? Lo que vamos a tocar el tema. ¿Murió realmente Jesús? Una pregunta que nos formulamos. Su muerte no ocurrió en un lugar desconocido. Su asesinato lo conspiraron un grupo de sacerdotes que se concentraba en autoridad puesto por el Imperio Romano, quien lo autorizó. No existe ningún registro histórico en la historia que rechace la resurrección de nuestro Señor Jesucristo una vez que las autoridades lo mataron. Otra pregunta que te formulo es, ¿en dónde fue asesinado nuestro Señor Jesucristo por las autoridades judías y romanas? Todo ocurrió en Jerusalén. Y este hecho está bien registrado históricamente por las crónicas judías y romanas. Y ocurrió cuando era gobernador de Judea, Poncio Pilato, siendo los sumos sacerdotes Caifás y su suegro Anás. Este suceso histórico está bien registrado en el Nuevo Testamento. Vamos a ver el Evangelio de Mateo, capítulo 27. Mateo 27. Versículo 32 al 38. Mateo 27, 32 al 38. Cuando salían, hallaron a un hombre de Cirene que se llamaba Simón. A este obligaron a que llevase la cruz. Y cuando llegaron a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera, le dieron a beber vinagre mezclado con hiel. Era una especie de narcótico, ¿no? Para que mitigar lo que es el sufrimiento. Pero Jesús no lo quiso tomar. Pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. Cuando le hubieron crucificado, repartieron entre sí sus vestidos, echando suerte. Se recuerda en Salmo 22, 1000 años antes de Cristo, cómo registra bien sobre mi vestido, echaron suerte, aquí está, para que se cumpliese lo dicho por el profeta. Partieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suerte. Y sentado le guardaban allí y pusieron sobre su cabeza su causa escrita: Este Jesús, el Rey de los judíos. Entonces crucificaron con él a dos ladrones, uno a la derecha y otro a su izquierda. Versículo 50. Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó su espíritu. Mateo
habla claramente de su muerte. Vamos a ver en el Evangelio de Marcos, el siguiente Evangelio, capítulo 15, versículo 37 al 39. Marcos 15, 37 al 39. Mas Jesús, dando una gran voz, expiró, murió. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba a abajo. Y el centurión que estaba frente a él, viendo que después de clamar había expirado así, dijo: verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Note bien, lo vieron el encargado de crucificar a Jesús, los soldados que lo acompañaban, el centurión. Es decir, había muchos testigos ahí de lo que ocurrió con la muerte de Jesús. En el Evangelio de Lucas, capítulo 23, Lucas 23, 36 al 38. Los soldados también le escarnecían, acercándose y presentándole vinagre, y diciendo: si tú eres el rey de los judíos, sálvate a ti mismo. Había también sobre él un título escrito con letras griegas, latinas y hebreas. Miren, en 3 idiomas, muy popular, porque los extranjeros que entraban a Jerusalén, de todas maneras tenían que pasar por ese lugar. En el cerro había una cruz con 3 letreros, latín, griega y hebrea. Decía: este Jesús, el rey de los judíos. 44. Cuando era como la hora sexta, versículo 44, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, del mediodía hasta las 3 de la tarde. Como dice el profeta Isaías: oscuridad cubre las naciones de la tierra. Y el sol se oscureció, y el velo del templo se rasgó por la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios, diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Mira qué interesante. Desde las 12 del mediodía, cómo se va llenando de tinieblas. Todo el Averno, todo el imperio satánico está presente. No puede hacer nada, porque ahí Cristo es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y esto significa para Satanás y sus demonios la condenación para siempre. El juicio, escuche bien, por haber asesinado a una persona a quien no tenía ningún derecho. En el Evangelio de Juan hay más datos que nos da. Versículo 30, Juan 19, versículo 30. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es. Esta palabra, consumado, es una palabra técnica que lo conoce lo que está en el mundo de la contabilidad. Esto es factura pagada, factura cancelada, deuda pagada, ya no debe nada. Entonces, cuando Jesús dijo consumado es, todos tus pecados, todos mis pecados, nuestros pecados, fueron completamente cancelados. ¿Sabe por qué? Por eso la Biblia dice: cuando Jesús murió, tú y yo hemos muerto porque Dios nos colocó en Cristo. Cuando Cristo resucitó, tú también resucitamos con Él. Juntamente con Él nos resucitó. Y así mismo nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, con Cristo. Cristo murió por ti, murió por mí. Y sufrió todo en la cruz del Calvario por amor a nosotros. Porque el amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera.
El amor nunca deja de ser. Solo un creyente conoce lo que es el amor. Un creyente. ¿Por qué? Porque el amor es el fruto del Espíritu Santo. Solo un creyente sabe lo que es el gozo, lo que es la paz. Una persona mundana ni conoce lo que es el amor, no conoce lo que es la paz, no conoce lo que es la paciencia, la fe, mansedumbre, dominio propio, no sabe nada. ¿Por qué? Tiene una mente desquiciada, sin Cristo. No tiene esperanza, no tiene nada. Pero cuando Cristo dijo consumado es, Él tomó toda nuestra falta, nuestro pecado, nuestras culpas y lo clavó en la cruz para siempre. Sigue diciendo la palabra. Y habiendo inclinado la cabeza, mira, con precisión, y habiendo inclinado la cabeza, ¿cómo da detalle? Entregó el Espíritu. Inclina la cabeza y entregó el Espíritu. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza. Al instante salió sangre y agua. Mire, escucha bien. Ningún condenado podía ser bajado de la cruz vivo. Y si lo bajaba vivo, entonces mataba al soldado. Pero el soldado le dijo, está muerto. Pero el centurión quería verificar. Por eso le ordena que atraviese con la lanza su costado, o sea, el corazón. Y ahí nos habla con claridad que el corazón de Jesús, cuando la lanza atraviesa, sale agua y sangre, es el sufrimiento. El corazón había explotado por amor al mundo. De ahí que tenemos que confiar lo que Dios hizo por ti, hizo por mí. Porque al comienzo dije lo importante que es para Dios tu cuerpo físico. Nuestro cuerpo físico. Porque es morada de Dios. Escúchame bien. Y vive nuestra alma, nuestro espíritu. Y el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Y Dios nos va a entregar ya un cuerpo sin pecado. Un cuerpo nuevo. Pero ese cuerpo es tuyo. No es del vecino, no es de tu tío ni de tu papá. Es tuyo. Y tú lo vas a reconocer. Es un cuerpo glorioso. Un cuerpo bendito. Esa es la razón por la cual muchos detalles da en el Antiguo Testamento acerca de la creación del hombre. Detalles precisos. Pero el pecado malogra todo. En 1 Corintios, capítulo 15, ya estamos terminando. Además os declaro los versículos 1 al 8. 1 Corintios, capítulo 15, versículo del 1 al 8, que dice: Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. ¿Qué recibió? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Y que apareció a Cefas, después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo,
me apareció a mí, dice el apóstol Pablo. Mis amados hermanos, la resurrección de Cristo, cuando Él se levantó de entre los muertos, ¿no? No solamente lo vieron los apóstoles, no solamente lo vieron algunos familiares, lo vieron 500 hermanos. Mire, este es un material para que tú prediques, para que tú enseñes, de que la muerte de Cristo es un hecho histórico, literal, que sucedió hace 2000 años atrás. La resurrección de nuestro Señor Jesucristo es un hecho histórico, literal, que sucedió 2000 años atrás. ¿Cuántos lo vieron? Muchos dicen ver para creer. No lo vieron uno, no lo vieron 2, 20, 50, 100, 200, 300. Lo vieron 500. Entonces, la Biblia dice, vaya por el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Para Dios, tú eres una persona muy especial. Mira, somos tan especial, tan importante, de mucho valor, que la tercera persona de la Trinidad, el Espíritu Santo, nos ha dejado como garantía. ¿Dónde vive el Espíritu Santo? En nosotros. Vosotros sois el templo del Dios viviente. El mismo Espíritu que resucitó de entre los muertos a Jesús, te va a resucitar a ti, a mí, a nosotros. Pero tú tienes que creer que con la muerte no se acaba todo. Ahí se empieza cuando somos creyentes. ¿Por qué? Ahí empieza todo. Porque todos nosotros esperamos ir a casa, ¿verdad? Jesús dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuere, yo lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros. ¿Tú crees que la vida cristiana, como muchos me dicen, inconversos, todo terminó en el Calvario? Todo terminó con la muerte. No terminó ahí. Quizás con Buda, Mahoma, Confucio, los dioses de Babilonia, de los medos persas, de los griegos, de la Roma imperial, de los toltecas, los mayas, del imperio de Tanahuantinsuyo, quizás ahí haya acabado todo. Pero para un creyente no. Porque la Escritura dice, y si Cristo no resucitó, va a nuestra fe, va a nuestra prédica. Es muy importante que tú y yo entendamos lo que sucedió en el Calvario. Porque si Jesús no muere por ti y por mí, no hay salvación. Y es un hecho histórico, un hecho comprobable. Mira, hay más libros de la Biblia, del Nuevo Testamento, que los libros de Pericles, Demóstenes, de Aristóteles, Sócrates o de cuantos escritores antiguos hayan existido. Y la Biblia, las Escrituras, es garantía para ti y para mí. Porque nuestro Señor Jesucristo está vivo. Él está sentado en el trono de tu corazón. Porque tú le recibiste, yo lo recibí, nosotros lo hemos recibido como nuestro único Señor y Salvador personal. Hoy Él está en los cielos. Él está intercediendo por ti y por mí. Escúchame bien. Mira, dentro de un tiempo no muy lejano, el Señor viene por ti y por mí. Tú esperas ir a la casa del Padre, ¿verdad? Que Dios te bendiga en esta Semana Santa. Hoy hemos hablado la muerte de Jesús. Te he explicado bien lo que significa la creación del cuerpo humano, porque para Dios es muy importante. ¿Por qué? Porque tú no eres fruto de una evolución. Dios creó personalmente, individualmente tu cuerpo.
no en serie, porque es morada del Espíritu Santo. Es tan importante nuestro cuerpo que la segunda persona de la Trinidad, para resolver nuestro pecado, Él tuvo que tomar nuestro cuerpo, venir como un auténtico ser humano. Hoy Jesús tiene dos naturalezas. Es auténtico hombre, auténtico Dios. Su humanidad no se puede separar de su divinidad. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso la orden es: vaya por el mundo y predique el evangelio a toda criatura. Hagan discípulos, que las células crezcan, porque la célula, después de la muerte de Cristo, de su resurrección, se llenaba. ¿Por qué se llenaba? Porque el amor de Dios, el Espíritu Santo, comenzó a llevarlo, a llenarlo. Pero esto es posible a través de la oración, de la fe, a través de las Escrituras Sagradas. Volvamos nuevamente a las Escrituras Sagradas. Volvamos nuevamente a orar con propósito, a orar con todo nuestro corazón, porque el Espíritu Santo está esperando que nosotros hagamos la obra de Dios. Ya mañana vamos a ver, realmente, uno se pregunta. Yo te pregunto a ti, ¿tú crees que cuando Jesús fue sepultado, tú crees que la Roma imperial no cuidaba ese cuerpo? ¿Tú crees que la Policía Nacional de Gran Sanedrín no cuidaba ese cuerpo? ¿Tú crees que todo el Averno, Satanás y todo el imperio satánico no estaba muy interesado en que no salga de la tumba? Pero créanme, y si Cristo no resucitó, van a nuestra fe y van a nuestra prédica. El día de mañana, antes de orar, quiero hacerte una invitación. Porque nuestros niños también tienen que saber acerca de Jesús. Desde las 6 de la tarde va a haber una serie especial para los niños, como lo hemos tenido ahora. Amén. Entonces, como familia, papá, mamá, usted va a estar con sus niños explicándole. Que Dios te bendiga, Dios te guarde. Muy buenas noches. Inclina tu rostro, vamos a decir lo siguiente. Padre, muchísimas gracias en el nombre de Jesús por la palabra. Muchísimas gracias por amarlo, por bendecirnos. Muchísimas gracias por hacer la obra de Dios. Lo escuchado sea grabado en lo profundo de nuestro ser. Usted reciba toda la gloria, toda la honra, dominio y potencia, porque suyo es el reino, suyo es el poder, suyo es la gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Padre, porque Jesús murió por nosotros y porque Jesús ahora está vivo. Y gracias, Padre, por bendecirnos, por amarnos. En el nombre de Jesús, mi Dios y Rey. Amén.